En una emisión más aquí con Wendy Barajas, nuestra terapeuta y psicóloga que siempre está pues abordando diferentes temas para nuestra audiencia. En esta ocasión, Wendy, vamos a hablar del trastorno de la personalidad. ¿Qué es específicamente este trastorno del cual muchas personas están sufriendo? Mira, son patrones a largo plazo de pensamiento y de comportamientos que en realidad son poco saludables e inflexibles, ¿sí? Es decir, entre el actuar y el pensar, lo que nos está llevando es algo que no es saludable y que nos lleva a estar en un estado inflexible con altibajos emocionales. Eso sería más o menos un trastorno de personalidad. Es Bueno, pensado y vivido. oh, wow. Bueno, ¿y cómo es que vamos a identificar si estamos teniendo esos trastornos de personalidad? ¿Cómo vamos a identificar que tenemos ese trastorno de personalidad? Si es que hay momentos en la vida en donde estamos felices y estamos tristes, pero eso apenas normal por las situaciones del día a día, qué sé yo, pero ¿cuándo podemos identificar que realmente estamos sufriendo de un trastorno de la personalidad? Mira, no es fácil identificarlo de manera natural, porque muchos de estos trastornos nos han venido acompañando en el transcurso de nuestra vida. De hecho, así lo describiría la gente, ¿no? Como, pues es que ella sí es así sido siempre. El Ujú. punto es que como van en incremento, pues el efecto que va a suceder es que te vas a ir aislando socialmente, vas a empezar a tener muchos problemas, a lo mejor no vas a estar encajando en tus trabajos, constantemente te van a estar despidiendo, a Ujú. lo mejor te vas a enfrentar a temas de divorcio, o sea, ya me estoy yendo un poco lejos. Lo más básico sería no encajas en tu círculo social. Suelen ser estas personas que llamaríamos como, perdón la palabra, y no es el ideal, pero me estoy tratando de ir como al mundo real, como los apestados, ¿sí? Esa gente que aíslan en Ujú. las escuelas es como muy común encontrarlo. Y de hecho los trastornos de personalidad se empiezan a diagnosticar o se empiezan a notar más a partir de la adolescencia. Es decir, es como si empezáramos a separar aquellas piezas que son diferentes al resto, ¿sí? Se me Entonces, hace muy parecido el tema de la bipolaridad o estoy alejada de lo que tiene que ver un trastorno de personalidad. no, no estás alejada. De hecho, la bipolaridad, bueno, pues ya es un trastorno un poquito más fuerte, pero dentro de los trastornos de personalidad sí te vas a encontrar al describirlos muchos que tú conoces. Por ejemplo, uno que es muy, muy común es encontrarte personas obsesivas compulsivas. Este es un Mm, trastorno de personalidad. ¿Quiénes son estas personas obsesivas compulsivas? Bueno, son estas personas que son muy perfeccionistas, que siempre quieren tener todo ordenado, pero de una manera extrema, o sea, al punto ya. de esto no iba así, iba así, o sea, hasta por un Mm. milímetro. Son personas a lo mejor que tienen que estarse lavando constantemente, caminando de una manera en específico, o sea, ¿sí me explico? Entonces es un trastorno que lo único que te lleva es a estar en una posición totalmente inflexible, alguien que se ve como terco, y entonces imagínate cómo convives. Yo he tenido pacientes que tienen ya sea un papá, una mamá, una pareja con este TOC, y Ujú. entonces es imposible. O sea, nada de lo que hagas está bien para un obsesivo compulsivo. Y eso es en lo externo. Ahora imagínate qué sucede Claro. dentro de él, es agotador. Claro, porque no te permites, digamos, como exiges demasiado a ti mismo con cosas que a veces ni siquiera puedes. Es decir, yo supongo que es como una situación en donde de verdad no hay un punto en el que puedas como respirar y descansar, sino que siempre tienes que estar así porque no te lo permite tu condición, No, es tan y diferente. lo sufres. Mira, a ver si no lo ve mi paciente, pero ayer una de ellas me decía, es que no puedo con que alguien deje el microondas con un número, ¿sí? O sea, ya ves que lo paras faltando tres Sí, segundos y lo dejas así con el tres, dice, no puedo con eso, o sea, wow, sí. es complicado, o sea, no es algo que disfruten, no es ese concepto de alguien perfeccionista que nada más nos está dando lata, no, no pueden emocionalmente con esos pequeños detalles de las cosas que se están dejando de hacer porque para Mm. ellos es algo sumamente importante. Pero Entonces, es ese es un como trastorno.
muy común. Como coloquialmente decimos, te das mucho látigo a ti mismo, a la persona que se supone con la que debes ser más amigable y pues más amorosa y por el contrario la estás tratando de una manera muy, muy estricta y pues las cosas no son así porque la vida es flexible y la vida son sube y bajas que además pues en esos sube y bajas pues tenemos que respirar hondo. Siempre no respiramos, supongo, de manera lineal. Entonces, Claro. con la persona que más tenemos que ser amigables es con nosotras mismas. Si no nos permitimos ese punto de flexibilidad, nos vamos a exigir demasiado hasta tal punto que cuando no lo logremos, pues vamos a sentir esa insatisfacción y nos vamos a sentir muy frustrados. Sí, y esto, o sea, un trastorno obsesivo compulsivo puede venir desde la crianza, o sea, desde la forma Ujú. como te exigieron, de los resultados que se esperaban, etcétera, donde tú te diste cuenta que ahí podías tener el control. Claro. Pero el problema de esta patología es que es muy difícil perder el control porque, como tú lo dices, la vida es flexible. Y el tema en todos los trastornos de personalidad es justamente esa inflexibilidad, o sea, Ujú. son las cosas como yo digo, y de esa manera pues empiezas a no encajar en el entorno. Y así nos podemos encontrar pues muchos temas de personalidad que conocemos. Por ejemplo, alguien que le llamamos limítrofe o una persona con un trastorno límite de personalidad es Ujú. también alguien que nos podemos encontrar allá afuera, que es un estado todavía un poquito más fuerte, porque son personas que están al límite de caer en un tema de neurosis o de psicosis. Y el punto es una imagen Wow. de alguien inestable que siempre está, tal cual como lo dice el nombre, al límite. Ujú. ¿Sí? Son personas que se están poniendo ante situaciones pues muy peligrosas, son personas que siempre necesitan irse de un extremo a otro como Ujú. para darse cuenta que están vivos. Y entonces te digo, lo complicado es que hasta en las relaciones pues tienen que meterle ese factor de pelea, ¿sí me explico? O sea, todo tiene que ser vivido de una manera extrema para saber que están bien, aunque con eso lo único que generen es un malestar, Oh, ¿sí? Y es wow. un trastorno peligroso porque pueden llegar hasta un punto de muerte, de suicidio, por esos extremos a los que se necesitan ir para poder estar bien. Eso me Entonces, da pie para mi siguiente pregunta, Wendy, y es, por ejemplo, ¿estas personas en realidad consideran que, digamos, sufren de este trastorno porque a lo mejor se sienten cómodos solamente desde el campo de que piensan, bueno, como lo dijiste tú, yo soy así y pues el que me quiera me quiere y si no, pues siempre como que jugamos con esa doble moral, siento yo, los seres humanos solamente por justificar nuestros comportamientos, pero ¿será que una persona si nota que hay algo que no está bien allí en él o en ella y trata tal vez de reflexionar o a lo mejor dice, bueno, esa soy yo o ese soy yo y pues lo siento por los demás? mira, sí es como muy fácil poder disfrazar las cosas y contarte que esa es tu personalidad, pero la realidad es que el trasfondo son personas que están sufriendo, pero que les cuesta mucho trabajo pedir ayuda. Ujú. Entonces, en un estado así, en un trastorno de esos tipos, yo te diría, sí necesitamos tanto la ayuda psicológica como psiquiatra, o sea, es un trabajo multidisciplinario Claro. donde sí necesitamos el medicamento para poder ser útil, pero, por ejemplo, en este trastorno nos vamos a encontrar personas que constantemente están poniendo a prueba tanto a su psicólogo como a su psiquiatra. O sea, también es llevarlos a vivir ese límite. Entonces, es difícil porque entre que quieren ser ayudados, pero también da miedo porque por lo menos en este trastorno ya sé lo que me espero, ya sé que sufro, ya sé que todo sucede de esta manera, pero no sé estar bien. Entonces, cuando tú a través del medicamento y a través de la terapia me ayudas a ver otro panorama más estable, no sé vivir en esa estabilidad. Entonces, vuelven nuevamente a sabotear porque es lo que conocen, pero es una pelea interna que no es a propósito. O sea, Ujú. es saber hacer un trabajo adecuado con estas personas, porque te digo, pueden llevar a la muerte. Y así hay más, o sea, hemos conocido personas con trastornos paranoicos, sí, que siempre están como a la Sí, defensiva, hostiles, sí. que están irritables,
También nos encontramos personas con un trastorno evitativo, ¿sí? Que tienen justamente este alejamiento social, que suelen ser personas que están rechazando. Nos hemos encontrado Ah, narcisistas, que también es un concepto que ahorita encontramos mucho. Bueno, pues también quiero decirles que es un trastorno de personalidad, que son personas que se sienten pues superiores, que tienen una falta de empatía, o sea, le puede pasar algo a alguien que tienen cerca y ni siquiera lo alcanzan a percibir, ¿no? O sea, no se dan cuenta, no existe en su mente que algo está pasando, la empatía no pasa por ellos y existe este sentimiento de grandeza. Y narcisistas, sí. creo que todos alguna vez hemos conocido a alguien en nuestra vida así. Y si tú Ujú. has tenido una pareja narcisista, yo te diría, no hay manera que puedas ser feliz. Huye Ah, lo más pronto que puedas si ya lo estás identificando, porque no hay manera. O sea, es muy difícil. De hecho, un narcisista no llega a terapia, Diana. Ese es claro, el porque ni primer siquiera lo factor, considera una opción, claro. ¿sí? Porque él está bien. ¿Sí me explico? Claro, Entonces, porque es que esa era mi a veces pregunta, ¿se nosotros sienten pensamos, ¿seré? cómodos? Ajá, ¿seré yo narcisista? Bueno, si alguna vez ya has ido a terapia, descartado, no lo eres. O sea, difícilmente un narcisista va a llegar. ¿Sí? Bueno, pero hay luz. Dinos por favor que hay pues un camino en el que podamos seguir cuando estemos sintiendo que tenemos algún trastorno de nuestra personalidad o esto se puede desarrollar, esto se da de repente, se da de manera genética, digamos, hay niveles muy extremos y niveles muy bajos. ¿Cómo podrías tú darnos esa luz? Si hay niveles, el punto es que si no aceptamos la ayuda, va a ir en aumento. Sí, o Mm, sea, va en aumento porque tú mismo estás alimentando ese estado. Sí hay trastornos donde justamente hace falta algo en la química cerebral, entonces yo te diría, pues necesitamos hacer estudios, o sea, necesitamos hacer estudios para ver en qué grado se encuentran y si es necesario el medicamento. No siempre se necesita el medicamento, eso hay que tomar en cuenta. Ya lo habíamos platicado alguna vez en otro programa donde se está abusando también de los medicamentos psiquiátricos, sí, entonces no todo se resuelve con el puro medicamento. Yo te diría, si estás consumiendo o estás teniendo una atención psiquiátrica, un buen psiquiatra también te manda terapia, ¿sí? O claro. sea, con el medicamento solo no vas a resolver porque lo único que se va a meter es como en la química de tu cerebro, pero al final necesitas hablar y resolver y soltar todo lo que emocionalmente has vivido y toda la historia que te ha pasado a partir de este trastorno. Pero sí o sí se necesita el tema de la ayuda, Diana. No hay manera que uno diga, ay, pues se me va a quitar, ¿no? Esta parte antisocial se me va a quitar, se me va a quitar esta parte histriónica, que son Ujú, personas pues que tienen que ser el centro de atención, que son personas también que se van a extremos, que son dramáticos, que son demasiado extrovertidos, de alguna manera son seductores. Entonces, si te claro. fijas, hay muchos puntos donde nosotros podríamos caber, así como, ay, yo tengo un poquito de paranoico, ay, yo tengo un poquito Sí. de antisocial, yo tengo un poquito de obsesivo, porque también cuando llego a mi casa lo limpio todo, etcétera. O sea, sí hay una línea muy delgada entre saber lo que es normal o no, pero un buen termómetro podría ser cómo te está recibiendo la sociedad. O sea, si te están Ujú, haciendo parte o te están quitando, esto sería un buen termómetro para saber si algo está pasando. claro. Emocionalmente, cómo te sientes, como tú decías, con esos altibajos, darme cuenta si disfruto más la vida o generalmente estoy sufriendo más lo que debería ser, porque el punto es que si no atendemos uno de estos trastornos, nos podemos ir al límite donde puede haber abuso de sustancias. ¿Cuántas veces no hemos conocido personas que nos dicen, es que yo Para tomado soy más refugiarse. simpático, ¿no? Ahí Claro. sale mi otro yo, ¿no? O sea, no es lo normal, el punto es que estamos normalizando. Entonces, desde el abuso de sustancias, si nos vamos a extremos todavía más fuertes, podemos encontrarnos personas con intentos de suicidio por Mm, esta parte donde no encajo y entonces no le veo sentido. Nos podemos encontrar personas con un trastorno de estado de ánimo, con estas subidas y bajadas. Digo, nos podemos estar encontrando personas que los despiden constantemente del mm. trabajo, o que no les O va con sus bien, o que los compañeros de corren de la trabajo no hay escuela. empatía. Exacto. Sí, o sea, al final de cuentas hay una dificultad para adaptarte. Si tú estás teniendo una dificultad para adaptarte, pues es momento que pidas ayuda, ¿sí? Y que un especialista te pueda decir
qué es lo que tienes específicamente y cómo poderlo trabajar. ¿Y por qué te digo un especialista? Nuestro mayor amigo y enemigo, yo ya mejor lo quiero ver como amigo, viéndolo desde la parte de la psicología, son las redes sociales. Hoy Ujú. en día yo te puedo decir que mi mejor amigo o